micrófono me cuente si es que lo están viendo o no. Por favor, que yo aquí pierdo la visión de ustedes. ¿Alguien con el micrófono, porfa, chicos? Niños, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Ya. Vamos a partir entonces con lo que es planificación y programación en salud. Y esto, en esta oportunidad lo vamos a ver orientado a la atención primaria de salud, porque es la más difícil y porque en general les cuesta, es uno de los trabajos que tienen que hacer para internado y es más información la que tienen que asimilar para poder programar bajo estos modelos de calidad, ¿ya? En lo que es intrahospitalario, básicamente se trabaja con los estándares que yo les dejé en la clase de servicios clínicos, creo que se llama la clase, y que ya la tienen que haber visto. Vamos a ver el temario para hoy día, vamos a hablar de lo que es la planificación en salud, la programación en salud, vamos a hablar algo en relación a los objetivos estratégicos, programación en red, atención primaria en red, en salud, etapas de programación y atributos de la programación. Vamos a hacer, si es que alcanzamos, unos indicadores, un ejemplo y un pequeño resumen. Para poder entender esta clase, antes que todo, tendrían que haber visto o haber revisado la clase de construcción de indicadores que tenían en su aula virtual. Y para esta clase igual se las voy a dejar grabada en el aula virtual, así que la van a poder revisar con mayor detalle después, ¿ya? Pero básicamente la planificación en salud es el proceso, como dice la lámina, por el cual una sociedad define lo que se propone lograr en el futuro y en el campo de la salud asigna los recursos para tales fines. O sea, para poder hacer todo lo que nosotros hacemos en salud tenemos que planificar. Y planificar significa hablar de recursos humanos, recursos físicos, recursos en tiempo y todo lo que signifique llevar a cabo una cierta actividad. Para eso están los planes de salud que nacen de las políticas de salud, eso ya lo vimos en alguna oportunidad. Los planes de salud nos van a determinar los objetivos, las metas, las estrategias y de alguna manera se va a producir ese enlace con los programas de salud y representa un modelo normativo que pretende alcanzar en un plazo no mayor de 10 años esas metas. Acuérdense que todas las metas que se planifican a nivel de salud son a 10 años, ¿ya? Por eso que están los objetivos de la década del 2011 al 2020, los de esta década que viene están en planificación, por lo tanto, no hay objetivos que yo les pueda mostrar en este momento, pero probablemente van a seguir siendo los mismos, ¿ya? Y de acuerdo a las políticas de salud que genera la autoridad, se van a determinar, ¿no es cierto?, los programas y de esos programas van a nacer todas las metas y las estrategias que nosotros tenemos que planificar. Como ustedes ya deberían saber, la finalidad del sistema de salud chileno es mejorar la salud de la población, prolongando la vida libre de enfermedad. Denme un segundo. ¿Dónde estoy? Acá. Mejorar la salud de la población, prolongando la vida libre de enfermedad, reducir la desigualdad en salud, mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Ahí está el concepto de equidad. Acuérdense que cuando uno habla de desigualdad en salud, uno está trabajando con equidad. Ya acuérdense que no podemos hablar de darles una salud igual a todos los chilenos porque es imposible en términos de recursos, ¿sí? Acuérdense que estamos en gestión. Los objetivos estratégicos del sector salud para entre el año 2011 y 2020 tenemos 8, que son mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades en salud, aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias y de aquí, de estos 4 objetivos estratégicos,
salen 50 metas sanitarias y 64 indicadores de impacto. O sea, ¿qué tanto logramos nosotros a través de las estrategias que utilizamos mover estos indicadores que teníamos al comienzo? Ya acuérdense que para poder entender esta clase, vuelvo a insistir, revisen su clase de indicadores. La clase de indicadores está en YouTube. Y les dejé otro material que también lo pueden descargar del aula virtual. ¿Qué es la programación entonces? Es la aplicación sistemática y ordenada de los recursos de una población para alcanzar los objetivos y metas propuestas en un plazo dado con un máximo de eficiencia, o sea, con un máximo de eficacia, perdón, y un mínimo de costo para resolver las necesidades de salud de la población. ¿Ya? Básicamente, nosotros programamos para poder cumplir con los objetivos estratégicos, que eran 4, los objetivos de gestión son 8, en un plazo dado, generalmente hablamos a 10 años o de año a año, ¿no es cierto? Pero para eso, y para poder hacer rendir los recursos, acuérdense que los recursos son totalmente escasos en la atención primaria y en la salud en general, tenemos que hacerlo con eficacia y un mínimo de costo para resolver todas las necesidades más importantes de la población. Aquí me voy a hacer un alto para recordarles cómo nacen los programas de salud. Acuérdense que eran patologías, ¿no es cierto?, que afectaban a mucha gente, ¿no es cierto?, que eran fáciles de resolver con muy pocos recursos, que ahí hablábamos del costo, el costo-beneficio. ¿Se acuerdan de eso, chicos? ¿Alguien por micrófono? ¿Niños? ¿Nadie? Sí, profe. Ya. Eso lo dejamos claro el año pasado. Entonces, para poder llegar a hacer eso y poder hacer llegar todo eso que dijimos de los recursos que eran limitados y que había que tener costo-beneficio y la cobertura, ¿se acuerdan del mono del paraguas? De la cobertura que les hice el año pasado también, tenemos que programar. Para programar, bajo el modelo que nosotros tenemos, hablamos de programación en red. Y la programación en red la definen las orientaciones programáticas, que también creo que les dejé unas orientaciones programáticas para que tengan una guía. Él dice que es el proceso liderado por el gestor de red en el contexto de los consejos de integración de la red de asistencia, los CIRA, creo que algo hablamos de los CIRA en algún minuto, en el cual todos y cada uno de los actores involucrados en un marco de interdependencia ponen en común sus recursos, tareas, aportes, necesidades y voluntades para anticipar y predecir en forma sistemática la futura actividad resolutiva del sistema con la finalidad de asegurar un mejor estado de salud de la población a cargo en el marco de los recursos que pone a su disposición el Estado. En castellano y en pocas palabras, lo que esto quiere decir es que cada cierto tiempo se juntan, ¿no es cierto?, las autoridades de salud con los consejos de integración donde hay distintos actores. Acuérdense que estaban las juntas de vecinos, estaban personajes de, por ejemplo, carabineros, bomberos, etcétera, que participaban de este consejo, ¿no es cierto?, y que nos permitían determinar las necesidades de esa población. Eso es un poco lo que se hace, y aquí voy a hacer el link con la clase de la mañana, con el modelo de comunidad participante que es el de Anderson. ¿Ya? Acuérdense que cuando hablábamos de la comunidad, nosotros teníamos que conocer primero la comunidad para poder saber cuáles eran los programas, o sea, los problemas que diga. Y aquí, básicamente con el CIRA, siguen un modelo similar porque hacen que la comunidad en general sea socio del gestor en red para que diga qué es lo que necesitan y cómo cómo van a aportar ellos a alcanzar eso que necesitan. ¿Vamos bien hasta aquí? Chicos, un sí, por favor, o un no. ¿Nadie? Sí, profe. Ya. Acá tenemos un esquema que no me voy a detener mucho en esto, lo pueden revisar después con mayor calma, donde tenemos que la puerta de entrada
a todo el sistema es la atención primaria de salud, ¿no es cierto? Y esta, digamos, sistema que nosotros tenemos va a tener distintos niveles de atención y distintos niveles de complejidad, ¿ya? Y básicamente tenemos que entender también que está integrado por el sistema público y el sistema privado que está en convenio, ¿no es cierto?, con el sistema público de salud. Y a eso se le va a llamar la red intersectorial, que es la que engloba todo lo que ustedes ven acá. ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos en esto como un sistema, tenemos que pensar que el usuario va a ser el centro de nuestro sistema. Y desde acá se van a generar acciones de prevención, de pesquisa y diagnóstico, de tratamiento y seguimiento, de rehabilitación, cuidados paliativos, promoción, etcétera. Y todo este proceso ya tiene que ser continuo a través de los distintos niveles de salud, desde la atención primaria, como está aquí, hasta la hospitalización y la urgencia, pasando por las especialidades. Acuérdense que conversamos el año pasado que el flujo de los pacientes era desde la atención primaria, que era la puerta de entrada, ¿no es cierto?, hasta lo más, digamos, lo más, ¿se ve ahí el puntero? ¿Se ve el puntero, chicos? ¿Están mudos? Ya. Desde la atención primaria íbamos hasta la hospitalización y la urgencia, y si era necesario, se iba a devolver, ¿no es cierto?, a través de los distintos niveles, ¿ya? Eso es básicamente cómo funciona la red y las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de empezar a programar. Vamos a tener entonces que la APS es la puerta de entrada al sistema, ya lo dijimos. Ahí se realizan las actividades de promoción, prevención, rehabilitación y cuidados paliativos y algunas especialidades básicas, ya que básicamente tienen que ver con la salud mental. Ahí, para poder aumentar la resolutividad, necesitamos nivelar y capacitar al equipo, que eso es un desafío que se tiene permanentemente, que también está dentro de los objetivos estratégicos. Se deriva al nivel secundario y terciario de atención, hospitalización y urgencia con interconsultas de referencia y contrarreferencia. Esos conceptos los vieron el año pasado. Y prestan servicios de atención clínica, urgencia como SAPU y docencia cuando corresponde. Eso es lo que conforma nuestra atención primaria de salud. Ahora, cosas importantes que tenemos que tener presentes en relación a la atención primaria. Tenemos que existen centros que dependen de los servicios de salud en un 15% aprox, pero la mayoría desde el año 81, la gran cantidad de centros, llámese CEFAM, SECOF, Posta Rural, etcétera, etcétera, son municipalizados, ¿ya? Por lo tanto, esta programación que nosotros vamos a hacer va a ir orientada específicamente a lo que nos pide la municipalidad, porque la municipalidad básicamente es nuestro jefe. La administración de los recursos depende del municipio, la parte técnica depende del servicio de salud. Eso también lo tenemos que tener claro. La población inscrita validada por FONASA corresponde al per cápita, ¿ya? O sea, yo voy a tener una población que está inscrita, pero también tiene que estar validada, o sea, que realmente ocupe las, ¿cómo se llama esto? Los servicios que tiene el centro de atención primaria. Y el usuario debe inscribirse a un centro de salud por domicilio o por trabajo. Y eso también ustedes lo conocen. Tener en claro cuál es la población que nosotros vamos a trabajar en la atención primaria, ese per cápita que aparece ahí, es súper importante porque a la hora de programar y de poner esto que yo les estoy comentando en números, ahora en números, va a tener una importancia mayor. Dentro de esto es el presupuesto de atención primaria por líneas de financiamiento, el gran porcentaje, y aquí está el financiamiento de la atención primaria, el 71% es el aporte estatal por el mecanismo per cápita, los mecanismos de financiamiento ya los vimos, el 23% corresponde al programa de reforzamiento, iniciativas de capacitación y perfeccionamiento,
El 6% corresponde a beneficios a funcionarios originados por la ley 19.813, que son los médicos, 20.250, que son los administrativos, y 20.150, que son los clínicos. Tipos de centros de APS, esto también lo conocen, tenemos los consultorios generales, los centros de salud familiar, que son los que están certificados o acreditados, los centros comunitarios de salud familiar, que son los CECOF, las postas rurales y las estaciones médico-rurales, que también ustedes las conocen y ya los vimos. Esto que estamos acá, sí, esto es importante. Quiero saber, niños, si vamos bien hasta acá. Tenemos el contexto antes de pasar a ver cuáles son las responsabilidades de ustedes cuando les toque programar, chicos. Escríbanme en el chat porque los estoy viendo acá en el chat. Ya, la Fernanda dice que va bien. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Vamos bien, seguimos. Veamos entonces, de acuerdo a las orientaciones para la programación en red, que estas no cambian mucho de entre los años, ¿cuáles son las atribuciones de los equipos de atención primaria en la programación? ¿Qué rol cumplirían ustedes como enfermeros o futuros enfermeros cuando les toque programar? Tener conocimiento, primero que todo, tienen que tener conocimiento de la población, ¿no es cierto? Hay que hacer un diagnóstico de salud y dijimos que el diagnóstico de salud bajo la forma en que lo hacemos nosotros iba a ser a través del modelo de Anderson, ¿ya? Comunidad participante, que lo vimos en la mañana, hicimos un ejercicio, hicimos dos ejemplos importantes. Puede modificar los atributos de las actividades que se orientan en las normas técnicas. O sea, de acuerdo a la cantidad de población, usted puede modificar la cantidad, por ejemplo, de prestaciones que usted le va a entregar de acuerdo a la norma técnica que dice el MinSal. Como yo les dije cuando comenzamos con el programa de salud infantil en comunidad, ¿se acuerdan que les dije que había una planilla de controles, que es la que determina el MinSal? No sé si se los dije, pero se los digo ahora, y que esa planilla de controles va a depender de la cantidad de recursos que tengan, de la cantidad de población que tengan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que está ahí es lo mínimo que ustedes tienen que hacer, pero pueden ustedes planificar más atenciones si es que los recursos humanos de tiempo, técnicos y todo lo demás les da. Existen acciones de salud pública y garantías explícitas que consideran normas que no pueden ser flexibilizadas a nivel local. O sea, todo lo que tiene que ver con salud pública, como el programa de tuberculosis o las garantías GES, que son las garantías sobre todo de oportunidad y de acceso, no se pueden flexibilizar a nivel local. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué otra cosa es importante? Tener un equipo multidisciplinario para decidir quién realiza la acción de salud, teniendo presente las orientaciones técnicas y la necesidad de adecuarlas según la realidad local. Y aquí es donde ustedes se empiezan a encontrar con aberraciones, para mi gusto, como por ejemplo, que sean los kinesiólogos los que hacen el EDP o el TEPSI. ¿Se han encontrado con esas cosas, chicos? ¿Alguien que trabaje en atención primaria o que tenga algún conocimiento que quiera comentar? Chicos. O, por ejemplo, profesores haciendo TEPSI. ¿Les ha tocado encontrarse con esas cosas? Chicos, los estoy leyendo y los escucho. Profe, yo he visto en varios lados que hay varios personales que lo realizan. Y aparte de eso, también hay otro nuevo que salió que lo da la Universidad de Chile, pero tienes que salir como con un pequeño curso o un taller, creo, y tienen que ser autorizados por la Universidad de Chile para hacerlo. ¿Para hacer qué, Fidel, específicamente? ¿Cómo se llama? Aparte del TEPSI se llama Dani, no me acuerdo muy bien el nombre,
pero el TEC sí hay varios que lo hacen, esto lo hacen los profesores, psicólogos, Sí, kines, muchas personas. ya. Pregunta para el público presente. ¿Qué les parece eso? Para hacer el TEPSI se necesitan ciertos conocimientos clínicos para poder determinar diagnóstico, o sea, no determinar diagnóstico, pero sí orientar el diagnóstico. ¿Les parece correcto que lo haga un profesor, por ejemplo? ¿Qué dice el público? Los leo y los escucho. ¿O un kinesiólogo tendrá la misma formación que un enfermero? Como yo siempre les digo, hay actividades técnicas que no necesitan de tomar decisiones, como por ejemplo, no sé, pues tomar un examen de sangre, que está claramente establecido lo que hay que hacer y solo hay que tener la habilidad para funcionar, ¿cierto? Pero en el caso de estas actividades que son más complejas y que requieren de alguna forma tener el conocimiento de base para poder orientar al diagnóstico, porque para eso son estos test, debiera ser alguien que está capacitado y entrenado en el uso. O sea, no porque usted sabe usar la planilla o que usted sabe usar la caja que viene con los implementos para hacer el TEPSI, usted debiera poder hacerlo. No sé si me explico. Pero, como dice la lámina, ya a esto voy, hay ciertas orientaciones que se tienen que adecuar de acuerdo a la realidad local. ¿Ya? Si, por ejemplo, en un centro yo no tengo enfermera, pero sí tengo dos kinesiólogos, por ejemplo, porque al director se le ocurrió contratar dos kinesiólogos en vez de contratar enfermera, y no, con esto quiero ser súper clara, no estoy desmereciendo el trabajo que hacen los kinesiólogos. Por supuesto que hay actividades de enfermería que las van a tener que hacer los kinesiólogos. ¿Me explico? ¿Se entendió, chiquillos? Ya, perfecto. Sigamos. Determinar la dotación necesaria de recursos humanos según la programación de actividades definidas por metas sanitarias, orientaciones técnicas, estructura de la demanda, o sea, la situación de salud de la población y prioridades locales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo el año pasado tenía una población infantil de 100 niños, ¿ya? De esos 100 niños, supongamos que hubo 10 que ya cumplieron los 6 años. Por lo tanto, voy a tener ahora 90 niños para hacer punta. ¿Voy a necesitar la misma cantidad de recursos humanos, la misma cantidad de enfermeras para hacer ese control infantil o voy a necesitar menos? Si antes tenía 100 niños y hoy día tengo 90, necesito más o menos recursos humanos, más o menos enfermeras. Niños, menos. Bien. Por lo tanto, menos recursos. Por lo tanto, la determinación del recurso humano se va a hacer en función de la población, de la cantidad de actividades que ustedes van a planificar o programar, las metas sanitarias, a qué le tenemos que dar más énfasis, ¿ya? Y las prioridades que sean locales. Si yo, por ejemplo, tengo una población que es mayoritariamente adulto mayor, lo más probable es que tenga media enfermera, y no se espanten porque hablo de media enfermera, porque aquí hablamos de horas por profesional, pero voy a necesitar media enfermera para hacer esos controles de infantil. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es tener una enfermera que sea media para adulto y media para infantil. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Ya, perfecto. Quiero ir como con harto, porque después se nos va a complejizar. Vamos a tener que además planificar actividades de capacitación, tanto en el área técnica como en la de gestión, ya que son en la atención primaria son 44 horas anuales. Por lo tanto, cuando ustedes lleguen a los centros de atención primaria, ustedes tienen que dejar aparte de lo que ustedes van a programar por actividad o por acción, 44 horas especiales para
aquí, para poder hacer capacitación, ¿ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que asegurar los sistemas de supervisión, control de calidad y evaluación de resultados. Por lo tanto, tenemos que incorporar tiempos necesarios para, por ejemplo, reuniones del equipo del sector, riesgo de las familias a cargo, ¿no es cierto? Que acuérdense que vimos el año pasado cuando hablábamos de salud familiar que teníamos que hacer reuniones del equipo para poder trabajar con familias que tuvieran múltiples problemas. Reuniones clínicas y de consejo técnico. Tienen que dejar tiempo para el trabajo comunitario, tienen que dejar tiempo para el plan de capacitación, que acuérdense que dijimos que eran 44 horas, y el agendamiento de las situaciones que responda a las necesidades de las personas, de necesidades de salud de las personas a cargo. O sea, si nosotros tenemos una población donde mayoritariamente es adulta mayor, ¿ya? Tenemos que aparte dejar todo este tiempo apartado, ¿ya? Vamos a planificar nuestras horas de atención según el programa del adulto, según el programa del adulto mayor, de acuerdo a las edades y las poblaciones bajo control, ya vamos a hablar de eso, pero también tenemos que dejar tiempo para esto. Por lo tanto, una vez que yo tenga claro cuántas horas yo necesito, recién voy a poder saber cuántas enfermeras voy a necesitar. ¿Ya? Esto se hace al revés. Yo planifico primero las horas que yo voy a necesitar para hacer todo esto y de ahí yo digo cuántas enfermeras voy a tener que contratar o voy a tener que tener dando vuelta. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Niños, ya, la Fernanda va bien. Mónica, ya, la Mónica va bien. Perfecto, sigamos. Entonces, uy, aquí se quedó corrida. ¿Por qué es importante programar en salud? Porque los problemas y las necesidades son más numerosas que los recursos. Por lo tanto, yo tengo que primero priorizar de acuerdo a las metas y de acuerdo a los recursos que yo tengo disponibles, ¿ya? Las acciones en salud son o en una atención. Puede ser que sí, digamos, la baja, que no se malentienda, por la baja de la natalidad. Kinesiólogos tienen harto trabajo, los médicos igual, no es que sobren, sino que faltan. Los recursos son complejos y se requiere un gran número de ellos. O sea, yo necesito gran cantidad de profesionales probablemente, gran cantidad de tiempo, gran cantidad de espacio físico y de otros recursos más para poder cumplir con todas las acciones que tengo que hacer en el año. Si yo no planifico esto para el año, lo más probable es que voy a llegar a mayo, junio y voy a estar ya sin medicamentos, no voy a tener enfermero para hacer campaña invierno, por ejemplo, no voy a tener kinesiólogo para hacer rehabilitación de accidente cerebrovascular o no sé, ¿ya? Les va a pasar si es que no programa. Las necesidades son infinitas. Si nosotros nos ponemos a buscar necesidades, vamos a llegar, ¿no es cierto?, a encontrar hasta debajo de las piedras encontramos necesidades. Por lo tanto, tenemos que procesar esas necesidades de alguna manera para poder saber a cuáles le damos importancia y a cuáles no. Y una herramienta importante para poder hacer eso es la matriz decisional. Los recursos son siempre limitados, eso ya lo sabemos. No tengo cantidad, no puedo contratar una cantidad de enfermeras que me sobre, o una cantidad de médicos que me sobre, o una cantidad de dentistas que me sobren. Siempre falta, porque no hay plata, porque no hay profesionales disponibles, o por las razones que sea, o el espacio también es limitado. O sea, hay que pensar siempre que los recursos son limitados. Por lo tanto, y aquí viene lo importante, que es el costo-beneficio, se tiene que lograr un equilibrio entre los recursos y las necesidades. Ahora aquí
vamos a entrar en un dilema económico, ¿no es cierto? Porque si yo tengo muchas necesidades y tengo pocos recursos, ¿cuál sería la forma de determinar? ¿Me escuchan? Dice la Fernanda que no se escucha. ¿Me escuchan bien o no, chicos? Ya. Entonces, si yo tengo que las necesidades son infinitas, los recursos son limitados, voy a entrar en un dilema. ¿A qué le doy prioridad? ¿Qué es lo importante? Y para darle prioridad a las cosas, hay una forma, que es la que yo les enseñé el año pasado, donde decíamos que tenía que ser patología o, digamos, las patologías a las que les daban importancia a nivel de salud pública eran aquellas que afectaban a mucha población o que tenían un gran impacto social o que eran factibles de abordar con los recursos que teníamos disponibles. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la balanza entre los recursos y las necesidades y por eso ustedes deben aplicar la matriz decisional, ya que les va a hacer ese filtro, digamos, de acuerdo a los recursos y las necesidades. Entonces, vamos a tener programas de salud que son conjuntos de actividades agrupadas de acuerdo a ciertos criterios. El objetivo del programa, personas o medio ambiente, los grupos de edad, principal criterio, problemas de salud a abordar, la necesidad de tecnologías y algunos otros criterios económicos que no vienen al caso. Y de acuerdo a eso se planifican los programas por grupos etarios. Y tenemos los que ustedes ya vieron a lo largo de esta asignatura, que es el programa salud del niño, programa salud del adolescente, programa salud del adulto mayor y el de la mujer, que serían cinco, siempre se me queda el de la mujer afuera, los 5 programas transversales que tiene la salud en Chile. Vamos a tener programas por problemas de salud, que son los programas específicos, como por ejemplo el de salud mental, el de la salud bucodental, el de hipertensión y diabetes ya no existen, están como programa salud cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a llegar ahora a la programación en salud, y aquí los necesito con un cuaderno cerca, porque les voy a dar varias pistas para que puedan ir programando. ¿Vamos bien, chiquillos, o voy muy rápido? ¿Algo desconocido hasta ahora o es todo esto que yo les he comentado lo están logrando integrar desde su clase del año pasado? Los escucho y los leo. Me quedé sin estudiante. Nadie me contesta. Sí, profe. Ya, súper. Con ese sí de Fidel me quedo tranquila y el de la Mónica también. Vamos a la programación en salud entonces y vamos a tener ciertos elementos fundamentales que tenemos que considerar. Primero, los propósitos, los objetivos o las metas, que esto lo van a obtener cuando hagan su valoración con el modelo de Anderson y revisen el PLADECO o la programación de la municipalidad, ¿no es cierto?, las metas municipales, van a poder obtener estos propósitos, objetivos o metas. Tienen que conocer los recursos y la organización. O sea, si van a trabajar en un centro de salud familiar, tienen que conocer ese CEFAM. Y aquí es donde el análisis de los recursos es importante. No me sirve que me digan, sí, el centro cuenta con 10 enfermeras y tiene 3 matronas. Ya, pero ¿eso es suficiente para la población que tiene? ¿Es suficiente para todos los programas que tienen que realizar? ¿Les alcanzan esos recursos o son insuficientes? Ese es el análisis que tienen que hacer acá. Después tienen que ver las actividades. Esto es como la cartera de prestaciones. ¿Se acuerdan de la cartera de prestaciones? ¿Qué es lo que hace la enfermera en el caso de nosotros? O si vamos a planificar o a programar para el resto de los profesionales, que es habitualmente lo que uno hace, uno programa todo.
¿Qué es lo que hace el médico? ¿Qué es lo que hace la enfermera o el enfermero? ¿Qué es lo que hace el kinesiólogo? ¿Cuáles son las prestaciones, la cartera de prestaciones que tiene ese centro para yo poder determinar qué actividades necesito planificar? Y por otro lado, una vez que yo determino las actividades y las prestaciones, tengo que tener en claro cuáles son las normas operacionales y o las normas locales para esas actividades que yo tengo acá. ¿A qué me refiero con las normas? Por ejemplo, sabemos que el control de salud infantil tiene ciertas edades a las que se tiene que realizar y que además hay ciertas edades en que no lo realiza la enfermera, como por ejemplo el control de los 15 días que lo hace el médico o el del mes, digamos, que lo hace el médico, donde hace el protocolo neurosensorial, ¿ya? Hay otro control que lo hace la nutricionista a los 5 meses y así sucesivamente. Por lo tanto, yo tengo que saber, por ejemplo, y aquí está el concepto de rendimiento, eh, ¿cuánto es el tiempo que yo voy a ocupar para un control, por ejemplo, de un año, 6 meses, que tiene DP? ¿Cuánto creen ustedes que se tendría que ocupar? ¿Ustedes creen que eso está normado, que se calcula? ¿Cómo se hace? ¿Está estandarizado? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben cuánto se debiera demorar una enfermera en un control de un año, 6 meses? ¿Se supone que está estandarizado? Sí, todas las acciones en salud están estandarizadas y tienen un rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, el control de salud infantil de 18 meses que tiene. Es que ahí es donde estamos mal, pues Fernanda, no va a criterio. Ya está estandarizado y no está estandarizado en 15 minutos, está en 45 minutos o en media hora, ¿ya? Si usted tiene un niño de 18 meses donde usted le va a aplicar el control de salud infantil y además le va a hacer el EDP, mínimo se va a demorar media hora, ¿ya? Si usted tiene, por ejemplo, control de crónico, da lo mismo el control que sea, se va a demorar entre 15 y 20 minutos. Y esos rendimientos que yo les estoy diciendo, por ejemplo, para crónicos son 4 por hora, para infantil 18 meses son 2 por hora, y así todos esos rendimientos están establecidos y normados. ¿Ya? Esto no es al criterio de cada uno, no es que a mí se me ocurrió, que yo podía hacer, que no. Aquí hay una norma que me dice cuánto yo me tengo que demorar por cada actividad que yo voy a hacer, ¿ya? Es que las metas, vamos a llegar a otra cosa, Mónica. Las metas es otra cosa, porque básicamente ya les vamos a llegar a las metas y se los voy a explicar, pero me interesa que entiendan esto. Cuando usted realiza un control de crónicos, pongámosle un control de crónico con evaluación del pie diabético, ya si es diabético, la evaluación del pie diabético de por sí ya se demora 15 minutos, ¿ya? Eso es lo que dice la norma. Por lo tanto, usted puede optar por hacer una campaña, ¿ya? Y aquí le voy a contestar un poco a la Mónica, para poder llegar a la meta que me están pidiendo de X pie diabético o X población bajo control con pie diabético evaluado, ya que podría ser el indicador. Si yo quiero cumplir con eso, yo puedo hacer una campaña donde se haga solo pie diabético. Y ahí me va a demorar los 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, pero estoy todo el día haciendo pie diabético. Y con eso voy a llegar a la meta. Pero si yo voy a planificar para el año, ya que es otra cosa, estamos planificando para el año, pero igual tenemos que tener en cuenta las metas. Si yo voy a hacer un control de crónicos, yo tengo que saber cuántos crónicos necesitan evaluarse el pie diabético al año. Y ahí a ese control de crónicos ¿cómo se llama esto? Que tenga que hacerle la evaluación del pie diabético, me voy a demorar 20 minutos, no, mentira, 15 minutos en el control y 15 minutos con el pie diabético, por lo tanto yo tengo que planificar esa atención como media hora. ¿Se entendió, chiquillos?
Mónica. La Ruth sí, la Fernanda sí. Ya, súper. Sigamos. Vamos a ver cuáles son las etapas de programación en salud y esto está súper, súper, súper claro cómo se hace. La primera es la etapa determinativa o de planteamiento, ¿no es cierto? Donde ustedes básicamente para el trabajo de internado, esto es lo que se hace en la realidad, pero para el trabajo de internado, en esta etapa ustedes van a hacer el modelo de Anderson en su internado, después lo van a hacer así como está acá, pero básicamente el diagnóstico se realiza una vez cada 5 años. Por lo tanto, este diagnóstico debe estar hecho y ustedes van a ir a mirar ese diagnóstico y van a llenar sus 8 subsistemas de acuerdo al modelo de Anderson. ¿Ya? La segunda etapa es la formulación del programa y la programación de acuerdo a, ¿no es cierto?, los ordinarios de programación del MinSal que están todos en su aula virtual. Están las orientaciones técnicas, yo creo que a eso se refiere. Esta lámina me la robé de otro lado, pero tiene que ver con las orientaciones técnicas de programación que están ya en el aula virtual que ustedes la tienen. La tercera etapa es la ejecutiva u operacional, donde efectivamente nosotros nos vamos de cabeza a calcular, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a planificar y cómo lo vamos a planificar, y para eso hay unas planillas especiales que se las voy a mostrar y las pueden revisar también en su aula virtual. Y la cuarta etapa, porque todo esto, ¿no es cierto?, aquí ustedes están planificando, aquí están ejecutando, esto es como el proceso de atención de enfermería, ¿ya? Aquí están ustedes trabajando con lo que planificaron y aquí ustedes tienen que evaluar. Y la etapa de evaluación, que tiene que ir al final de cada proceso de programación, tiene que establecerse a través del porcentaje de cumplimiento de algunos indicadores. Ejemplo, yo determiné acá que que el diagnóstico del año anterior me dice que me quedé corta con los controles de crónico, ¿ya? De una población bajo control de 100, por decir algo, yo hice 50 controles de crónico. Por lo tanto, me quedé corta con 50 controles de crónico. En la etapa de formulación, yo doblé mi programación y contraté a otra enfermera más para que me ayude con ese 50% que quedó dando vuelta, ¿ya? Estamos pensando que eso fue lo que pasó el año pasado. Y acá en la etapa de ejecución se hicieron los controles y todo, y acá en la cuarta etapa yo me di cuenta que de esos 100 controles que tenía de población bajo control, o sea, mi población a la que yo le tengo que hacer control de crónico eran 100. El año pasado hice 50 nomás. Por lo tanto, el indicador de cumplimiento fue del 50%, porque si yo digo que debiera haber hecho el 100%, hice la mitad el año pasado. Pero ahora yo voy a evaluar de acuerdo a esta nueva contratación que yo hice acá, ¿no es cierto? Porque me faltó la mitad aquí, entonces yo dije voy a contratar a otra enfermera para que haga la otra mitad. Trabajamos durante todo el año y llegamos al final y dije, ok, ahora tengo 100 personas bajo control, hice 100 controles de crónico, por lo tanto mi porcentaje de cumplimiento fue de él. ¿Cuánto, chicos? Pongan en el chat. ¿Cuánto porcentaje de cumplimiento tuve? 100%. Bien, Nayaret. Excelente. Ahora, cuando uno establece porcentajes de cumplimiento, uno puede establecer el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las metas, ¿ya? Y aquí están las metas. Si yo digo que la meta me dice que tengo que tener un 90%, si yo alcancé de ese 90% la mitad, ¿ya? Yo tengo el 50% de cumplimiento, ¿ya? O sea, no alcancé a la meta, cumplí la mitad de la meta, ¿sí? Pero eso, habitualmente los porcentajes de cumplimiento vienen determinados por las metas. ¿Vamos bien? Ya. Después, la primera etapa determinativa o de planteamiento, lo que ustedes ya vieron en la mañana con el modelo de Anderson, ¿no es cierto? Vamos a determinar las necesidades, la necesidad, demanda y utilización de servicio mediante un diagnóstico de salud comunal, que aquí
especifica que la realidad se hace cada 5 años, por eso es que es quinquenal, y desde aquí ustedes van a hacer una descripción de lo que encontraron de acuerdo a la rueda de valoración de Anderson, por eso que es tan útil para hacer este trabajo, lo van a explicar o fundamentar, van a hacer una apreciación que sería el diagnóstico y probablemente van a hacer un pronóstico donde ustedes digan cuánto es el porcentaje de cumplimiento que ustedes van a establecer para lograr resolver estas necesidades que ustedes determinaron. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Sigamos. Entonces, la determinación de necesidades, la demanda, necesidad, demanda y utilización de servicio, lo vamos a hacer a través del diagnóstico del observado el año anterior. Y aquí es donde yo de alguna forma les vuelvo a hacer el ejemplo. Si yo tengo una población bajo control, qué lástima que aquí no se pueda escribir. Si yo tengo una población bajo control para el programa de crónicos de 100 personas, ¿ya? Esa es mi población bajo control. Y el año pasado yo hice solo 50 controles, significa que yo tuve un 50% de cumplimiento. Por lo tanto, el diagnóstico que yo voy a hacer es bajo cumplimiento de control de crónicos y para eso yo voy a programar de acuerdo a la demanda que yo tengo. O sea, me quedaron 50 controles afuera y yo necesito entonces contratar una enfermera, ¿ya? Y para eso, ahí yo recién voy a poder decir que voy a poder cumplir este año con un 100% de esos controles porque ahora ya tengo otro recurso más que me va a cubrir la mitad de los controles que se me quedaron en el año pasado. Entonces, tienen la posibilidad de hacerlo, en realidad se hace a través de lo observado el año anterior, pero ustedes lo van a hacer a través del modelo de Anderson. La segunda etapa, que es la formulación del programa, está de acuerdo a las orientaciones programáticas del MinSal y estas determinan cuáles son las prioridades, cuáles son los propósitos, el área estratégica, el objetivo específico, la actividad que usted tiene que programar, la meta, ahí están las metas, ¿ya? Los indicadores, revisen su clase de indicadores porque de aquí para adelante van a tener que soñar con los indicadores. Y para eso vamos a revisar algunos conceptos básicos para que no se me vayan a enredar. Quiero hacer un alto aquí para que me hagan las preguntas que necesiten antes de seguir adelante. Chiquillos, ¿preguntas? ¿Tienen dudas hasta acá? Revisen lo que hemos visto para poder avanzar. ¿Sí? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? ¿Muy enredado? La Fernanda no tiene. Fidel, Javier Escares, Yerko, Mónica, Catherine, Tomás, ¿alguien? ¿No? ¿Seguimos? ¿Qué hora es? Ya, sigamos. Conceptos básicos. Algunas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando empiezan a programar. Vamos a decir que un año estándar o los días con los que ustedes van a programar tiene 240 días hábiles, ¿ya? Y la jornada laboral es de 44 horas semanales, o sea, de 8,8 horas diarias, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto y de dónde viene? Acá está la explicación. En general, a los 365 días del año que corresponden a 52 semanas, se descontarán los sábados y domingos, los feriados anuales de carácter general del año que corresponden a 2 semanas al año, que son
de 9 a 10 días hábiles, y la tarde de los días 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre, que es lo que está establecido para la atención primaria. Teniendo esto claro, usted va a poder calcular, de acuerdo a esto, cuando le toque en su internado, me va a decir para un mes, por ejemplo, si un mes tiene 30 días, ¿cuántos días hábiles tiene un mes? ¿Cuántas semanas son, niños? En un mes, ¿cuántas semanas se estandariza el mes? ¿O cuántos días hábiles? ¿Me escuchan, chiquillos, no? A veces como que dudo si me están escuchando. Niños, un mes. ¿Cuántas semanas tiene un mes? Partamos por eso. A ver. 20 días, ahora me llegó. Ya, el mes tiene 30 días, tiene 4 semanas, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que contar los días hábiles. Tenemos 5 días hábiles por cada semana. Sí, llegan tus mensajes, Catherine, ahora me llegó todo junto. Por lo tanto, si tenemos 5 días por 4 semanas, van a ser 20 días hábiles. Bien, Mónica. Muy bien. Ya, por lo tanto, si yo quiero planificar para un mes, tengo que fijarme primero en el mes en que estoy y decir que en estándar yo voy a tener 20 días para planificar. Pero imagínense si es diciembre. ¿Cuántos días realmente voy a tener? Son 20 días hábiles, pero tenemos diciembre, donde tenemos que tener claro que tenemos mediodía el 24, el 31 de diciembre y que además el 25 es feriado. ¿Cuántos? Los feriados ya los descontamos, pero planifiquemos para el mes. Y el 8, 18 a 15 días. ¿Pero cuántos días? Pues son 15, o sea, son 20 menos el 24 en la tarde, menos el 31 en la tarde, ya tenemos un día menos, ¿cierto? Serían 19, más los feriados que serían el 8 y el 25, serían 2 días menos, serían 17, 16 días, 17. Por lo tanto, en diciembre vamos a planificar con 17 días hábiles, ¿sí? Todo eso tienen que tenerlo presente para empezar a planificar. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí o no? Ya. Entonces, si yo les dijera que la jornada laboral son 8,8 horas diarias o 44 horas a la semana y tengo 17 días para planificar cuántas horas laborales voy a tener, 8,8 por día. No importa que no saquen el cálculo, pero díganme cómo lo calcularían. ¿Cómo calculan esas horas? Para saber cuántas horas de profesional voy a tener en ese mes, en este mes que tiene 17 días. 8,8 por los 17 días. Bien, Nayaret. Así es. Son 8,8 horas que son las horas multiplicando. Exactamente. Van entonces a, me voy a devolver, 8,8 horas diarias, ¿ya? Porque si no tenemos las semanas completas y tenemos los días, es más fácil multiplicar las 8,8 por la cantidad de días que voy a tener. Ya, más o menos serían 149.000.6 horas. Esas .6 horas tendríamos que calcularlo, digamos, en función de jornada laboral, ¿ya? O sea, serían, acuérdense que aquí, espérenme un poquito, porque tenemos que disminuir acá la hora de colación. ¿Cuántas horas al día trabaja cada uno? ¿O se trabajan las 44?
Tenemos que pensar en el horario también. En atención primaria o en los consultorios se trabaja de 8 a 5 de lunes a jueves y de 8 a 16 los días viernes. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? Por lo tanto, ya, eso también tienen que tenerlo en cuenta, los horarios en que se trabaja. Sigamos. Entonces, teniendo eso claro, ¿no es cierto? Vamos a poder calcular cuántas horas de profesional o cuántas horas voy a poder disponer para una cierta actividad. ¿Ya? Vamos a trabajar en relación a la concentración, la cobertura. Acuérdense que la cobertura era el paraguas, el rendimiento, que ya se los expliqué, ¿ya? La concentración es el concepto que les di. El rendimiento es cuánto se demora uno en hacer cada control. La concentración es cuántos pacientes por hora voy a atender, ¿ya? Pero teniendo claras estas tres cosas, ¿ya? Yo voy a poder programar mis acciones de atención primaria. El concepto de cobertura, ¿lo tienen claro, chiquillos? Voy a cubrir o voy a atender al 100% y voy a tener un 100% de cobertura si es que los atiendo a todos, ¿ya? Si atiendo a la mitad, voy a tener un 50% de cobertura. Por lo tanto, tengo que tener clara cuál es la cobertura que yo le voy a dar a mi actividad. Por ejemplo, si yo hablo del programa de inmunización, ¿cuánto creen ustedes que debiera ser la cobertura que tiene el programa? Deberíamos tener el 100%, ¿cierto? Les voy a contar que tenemos un 94% de cobertura en Chile, lo cual no es malo, se acerca bastante, es al 100%. Tenemos 94%, sí, lo dije en el video, tal cual. Ven, ahí tienen ¿cómo se llama esto? Para que se acuerden de mí. Entonces, si yo hablo de la cobertura, me voy a referir a cuántas personas voy a atender con esa actividad. Si yo hablo de el control de crónicos, ¿ya? Control de crónicos. ¿Cuánto creen ustedes que debiera ser la cobertura? O piensen, no me digan el 100% porque el 100% no es. Piensen en la cantidad de recursos, piensen en la calidad de los pacientes que tenemos, piensen en una serie de cosas. ¿Cuánto? Ya, al menos el 50%, bajo lo encuentro, Fernanda, pero si nosotros tomamos en cuenta todas las variables, lo más probable es que digamos que entre el 70 o el 80% de cobertura para nuestro programa de control de crónico. ¿Sí? Ya. El concepto de rendimiento, que aquí está, digamos, los conceptos para que los tengamos claros, antes de que se me olvide que tengo la diapo acá. La concentración, y anótenlo por ahí, corresponde al número de actividades que se realizan a la persona al año, o sea, la intensidad, ¿no es cierto?, que nosotros le vamos a dar a nuestra actividad. Si yo hablo de un niño de, aquí les voy a hacer uno fácil, un niño que nació o un niño que está en el programa de salud infantil, no, olvídenlo, eso es más complicado. Vamos con el de crónico. ¿Cuántos controles al año debiera tener una persona bajo el control cardiovascular? Si nosotros pensamos que esa persona está relativamente compensada, ¿cuántos controles o cada cuánto debiera tener control esa persona? ¿2 controles? La Fernanda dice cada 6 meses. O sea, 2 controles sería cada 6 meses. Cada 3 meses. ¿Cuánto es eso? Fidel. Javier, eso es el EMPA. Estáis más perdido que el teniente Bello. Cada 3 o 6 meses, ya. Quedémonos con el cada 3 meses que dijo Fidel. ¿Cuántas veces al año significa cada 3 meses? Un control cada 3 meses, 4. Ya.
Perfecto, entonces la concentración que yo le voy a dar a mi programa cardiovascular es de 4, ¿ya? Eso significa que yo tengo que pensar en que tengo que ser suficientemente eficaz para poder hacer 4 controles al año y que esa persona se mantenga compensada. ¿Cuál es la realidad? ¿Todos necesitan control cada 3 meses? No necesariamente, ¿cierto? Por lo tanto, la concentración, nosotros debiéramos calcularla, si quisiéramos ser súper quisquillosos, calcularla bajo el porcentaje de pacientes compensados y no compensados. Y los compensados, darles control cada 6 meses o cada 4 meses, cada 6 meses, digamos, dos controles al año, y los descompensados, 4 controles al año. ¿Me expliqué? Porque para que un paciente esté descompensado se compense, vuelvo a la lámina, necesitamos mayor intensidad en los controles, o sea, más controles al año para poder compensar a esa persona. Sobre todo ahora que no hay muchos controles para pacientes compensados por el COVID. Claro, exactamente. O sea, bueno, aquí ya estamos esto va a ser un desafío de programación para el próximo año, pero básicamente lo que dice Fidel es cierto, o sea, en este momento se está planificando de acuerdo a la urgencia de las atenciones. Si tenemos que ir a un centro de salud por la contingencia que estamos viviendo, es complicado porque es más riesgo de contagio, claramente las atenciones van a bajar. Sigamos. Ejemplo, en la norma operacional del Chile Crece Contigo, tenemos que el control de embarazo, el control, o sea, todos los controles de embarazo, el total de controles de embarazo serían 6, ¿ya? Estamos hablando porque este es un ejemplo que salió, pero son 6 controles de embarazo. Hay que contar un control de ingreso más 5 controles, ¿no es cierto?, para poder terminar con esos controles de embarazo de acuerdo al tiempo total del embarazo. ¿Ya? Si ustedes quisieran, pudieran calcular también, que está súper fácil en la norma de infantil, cuánto es la concentración de los controles de infantil desde que el niño ingresa a los 15 días o al nacer, digamos, y se va de alta, entre comillas, porque en realidad no se va de alta, se va o sale del control infantil a los 6 años. Si quieren, pueden calcular esa concentración para que tengan claridad del concepto. El rendimiento, que era el que yo les explicaba en delante, es el número de actividades realizadas por el profesional en una hora. O sea, aquí tengo que pensar cuánto me demoro en hacer un control, por ejemplo. Esto tiene que ver con la cantidad y la calidad de los controles que yo voy a hacer. Ejemplo, si yo hago más controles de crónicos, si yo veo un crónico cada 5 minutos, ¿cómo va a ser la calidad de ese control de crónicos? Mala, ¿cierto? Mala, porque lo voy a ver en menos tiempo que lo que me dice la norma que debiera hacer, ¿ya? Ahora, probablemente los controles de crónicos van a necesitar más de lo que dice la norma y eso hay que verlo de acuerdo a la cantidad de actividades que usted va a realizar con ese paciente, ¿ya? Porque cada actividad tiene su tiempo establecido para realizarla. Entonces, acá el ejemplo también es de matrona, pero da lo mismo. El ejemplo dice, rendimiento para el ingreso a control de prenatal por Chile Crece Contigo es de 1 hora, ¿ya? Lo mismo que en general todos los controles de ingreso demoran aproximadamente 1 hora, porque se asume que uno tiene que hacer una exploración mucho mayor, hacer más anamnesis, hacer examen físico completo, anotar en todos los registros que corresponden, etcétera, etcétera, y se va a demorar más porque es el primer control y es el de ingreso, ¿ya? La cobertura era lo que yo les decía, ¿no es cierto? El porcentaje de población a atender, que esto tiene que ver con la extensión, acuérdense del dibujo del paraguas que yo les hacía, y tiene que ver con la efectividad. Ejemplo, la cobertura del PAP
debe ser de un 80% de las mujeres de 25 a 64 años. Ay, aquí me faltó. No, estamos bien. Ya. Modelo matemático de programación en salud. Y esto es como el paso a paso que ustedes van a hacer. Primero van a definir la actividad que van a programar. Para eso tienen que conocer la cartera de prestaciones y por eso que yo les mostré la cartera de prestaciones al comienzo de la primera unidad de Comunidades 2, donde hablamos de las actividades de enfermería. De todas maneras, estas actividades a programar están establecidas en las orientaciones técnicas que ya tienen a su disposición y alguien que sea amable y se lo mande a la Mónica, por favor. Tenemos que conocer la población. Acuérdense que hay una población asignada y otra que es la población bajo control por programa que vamos a tener. Calcular la población a atender mediante la cobertura, a cuántas personas yo tengo que alcanzar con esa atención. Calcular las actividades usando la concentración. Calcular instrumentos, ¿no es cierto? Usando el rendimiento y eso está establecido para el que, o sea, todo esto está generalmente establecido. El 4 y el 5 están establecidas la concentración y el rendimiento vienen en la norma, así que eso no hay mucho que calcular. La gran mayoría de las actividades de atención primaria de enfermería están acá. Creo que hay algunas que me faltaron, pero básicamente esa es la cartera de prestaciones que, de acuerdo a los controles, los programas de transversales, tenemos control de salud del niño, control de salud escolar, control de salud del adolescente, evaluación de desarrollo psicomotor de 8 meses, evaluación de 18 meses, 3 años, examen de medicina preventiva, control de crónicos, EMPAM, control de salud del adulto mayor, evaluación de diabético, educación grupal, vacunación, visita domiciliaria, programas ERA, IRA, paliativos, dependientes y todos los otros programas en los que se trabaja por enfermería. Esta planillita que la van a tener en su clase, guárdenla porque es un poco, define la cartera de prestaciones que ustedes tienen que tener presente cuando vayan a su internado y tengan que programar sus actividades para su periodo de internado y lo van a tener que hacer de acuerdo a esto. Y si es que hay alguna de estas acciones que ustedes no vayan a hacer, tienen que fijarse en la cartera de prestaciones del centro donde ustedes van a estar. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Se dan cuenta que aquí en gestión se juntan todas las materias que ustedes ya vieron? Y que qué bueno que las hayan visto conmigo, comunidad 1, comunidad 2. ¿Se dan cuenta, chicos, o no? ¿Cómo vamos? Ya, sigamos. Entonces, la tercera etapa ejecutiva u operacional tiene que ver con la programación de la ejecución, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la implementación de recursos, la organización y administración del programa, que es lo que ustedes van a hacer en el día a día y es la ejecución propiamente tal, o sea, es el hacer las actividades que ustedes programaron. La etapa de evaluación, como en todos lados, tiene que quedar programada desde el comienzo. Y aquí va a depender, ¿no es cierto?, de a quién le vamos a rendir cuentas. Le vamos a rendir cuentas al servicio de salud y o a la municipalidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a quién generalmente tenemos que rendirle las cuentas de lo que nosotros hicimos. ¿A través de qué? Del cumplimiento de metas propuestas y los indicadores, y aquí nuevamente tienen los indicadores que les van a penar por el resto de sus días. Cuando, y aquí dice matrona jefe del programa, olvídenlo, de acuerdo a las exigencias de cada acción. Por ejemplo, el Chile Crece Contigo, que es todo lo de infantil, se evalúa cada 3 meses. El control de crónicos también se evalúa cada 3 meses. Y hay una evaluación que es semestral y otra que es anual. ¿Ya? Todo esto se hace a través de los famosos REM, que son los registros estadísticos mensuales, y los REA, que son los registros estadísticos anuales. ¿Ya? Los indicadores
están de acuerdo a las áreas estratégicas, objetivos específicos y actividades propuestas por el MinSal. Generalmente los indicadores también vienen hechos en las orientaciones técnicas y si no se cumplen, y estas son las consecuencias, no se mejora la salud de la población, se evalúa mal al CEFAM, puede bajar su nivel de excelencia y podrían bajar las calificaciones de los funcionarios. Por eso que son importantes las metas y alcanzar los compromisos de gestión que tenemos que tener. La Fernanda dice que es harto contenido. Es súper harto contenido, Fernanda, pero me interesaba que esto lo viéramos así presencial o semipresencial o en línea, digamos, para que pudieran preguntar. Les traigo un ejemplo de indicador. Javier Escares, si estás por ahí, por favor, manifiéstate para que te enchufes con los indicadores. Tenemos acá el objetivo estratégico número 4, que tiene relación con infantes, o sea, digamos, el objetivo, la meta es recuperación del desarrollo psicomotor, se relaciona con el objetivo estratégico número 4, que es reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud en personas a lo largo del ciclo vital, y el objetivo, se me fue cuál es la I, número 2, dice disminuir la prevalencia de rezagos de niños en rezagos es con S, de desarrollo en niños y niñas en un 15%. Entonces, vamos a tener que la meta nacional, que esto me lo dan, es del 90% de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que tengo que medir es, después que ya hice todas mis intervenciones, voy a ir a mirar cuántos niños se recuperaron. O sea, en las reevaluaciones del desarrollo psicomotor tengo que ir a mirar. Fidel me dice que tengo que hacer algo extra, como un bonus. ¿Como un bonus de qué, Fidel? Hágame la propuesta y lo vemos, pero terminemos esto primero. El indicador que nosotros vamos a utilizar va a ser, acuérdense que está el numerador y el denominador. Tenemos el número de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados del periodo enero a diciembre del 2019. Esto es súper importante, chicos, el periodo, ¿ya? Porque no pueden tomar datos así al azar y los datos, digamos, tienen que tener un periodo para que puedan ser comparables en un periodo similar al año siguiente. Y en el denominador van a estar los números de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor en su primera evaluación, periodo de enero a diciembre del 2019. Y esto por 100, porque quiero digamos, un porcentaje. ¿Por qué el denominador corresponde a todos los niños con evaluación en su primera evaluación que tengan desarrollo psicomotor en riesgo? Porque ese es el denominador, Javier Escares. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que quiere medir el indicador? ¿Es un indicador de resultado? ¿Es un indicador de proceso? La Catherine no escucha, pero el resto me escucha, ¿cierto? Va a quedar grabado, Catherine, así que no te preocupes. Javier Escares, de las Mercedes, manifiéstate. Indicador de proceso, de resultado, de estructura. El que les acabo de mostrar. ¿De qué será? ¿Quién da más? Estructura, dice Javier. ¿Alguien más? Esto es casi como una subasta. ¿Quién da más? ¿Todos están de acuerdo que es de estructura? La Naya les dice que es indicador de resultado. ¿Alguien dice otra cosa? Objetivo esperado. Yerko, tú estás más desenchufado que el Javier. Hay 3 indicadores, tipos de indicadores. De estructura, de resultado, de proceso.
¿qué queremos medir con ese indicador? ¿Estructura, resultado o proceso? Proceso, dice Javier. Ya. Javier, vas a tener que ir a revisar la clase. La Nayaret es la que está correcta, que es un indicador de resultado. Lo que yo quiero verificar aquí es qué es lo que resultó, porque partí con un número de niños con riesgo en el desarrollo psicomotor. Y quiero saber cuántos de esos niños mejoraron. Por lo tanto, es al final del proceso voy a tener un porcentaje. Y de hecho dice, 90% de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo de desarrollo psicomotor recuperados. O sea, después de todo lo que ya hice, voy a ir a mirar qué pasó con esos niños. Por lo tanto, es indicador de resultado. Ya. ¿De dónde van a sacar la información para ese indicador? Que eso también es súper importante que lo tengan claro, porque si la información está muy escondida, les va a costar mucho. Pero aquí se saca del REM A03 y del REM A03, que en realidad es el mismo REM. Yo creo que es el REM anual y el REM mensual. La meta sanitaria municipal la establece cada comuna de acuerdo al año anterior y el Plan Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios dice que el objetivo de impacto relacionado con esta meta es disminuir las alteraciones en el desarrollo infantil, que eso se tiene que medir con un indicador de impacto. Y el resultado esperado del objetivo de impacto es fortalecer la prevención secundaria del rezago en primera infancia. Eso es lo que se quiere medir. Ya, ese es un ejemplo de indicadores. Acá tengo otro. Y acá es lo que yo les decía, que el porcentaje de cumplimiento se fija de acuerdo a lo observado en la población y se acuerda entre el municipio y el servicio de salud. Esas son metas que generalmente se conversan entre ellos. La meta 4 que dice, y esa meta, que es una gran meta, está constituida por dos submetas, que está la de 15 años y más, y dice de cobertura efectiva de personas con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que quiero medir con ese indicador? ¿O qué es lo que estaría midiendo? ¿Cómo construiría el indicador? Porcentaje de cobertura efectiva en personas con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo construyen ese indicador, chiquillo? Primero, ¿es un indicador de proceso, de estructura o de resultado? ¿Qué dice el público? Proceso, dice la Fernanda. ¿Alguien dice otra cosa? ¿La cobertura es parte del proceso o es parte del resultado, Fernanda? Chan, chan, chan. Lo que yo quiero saber es a cuántas personas alcancé con mi atención. Por lo tanto, es más de resultado que de proceso. ¿Ya? Quiero saber el resultado final, no quiero saber el cómo lo hice. No sé si me entienden. Ya. Entonces, la meta nacional dice que es alcanzar al menos un 30% de cobertura efectiva en pacientes de diabetes 2 y el indicador es la cobertura efectiva, que está construido por el número de personas con diabetes 2 de 15 a 79 años con hemoglobina menor a 7, más el número de personas con diabetes 2 de 80 años y más con hemoglobina de menor a 8 según el último control vigente. ¿Por qué usan esos parámetros diferenciados, niños? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué usan esos parámetros diferenciados para establecer el indicador de cobertura de diabetes mellitus 2? ¿Hay alguna diferencia en lo que se espera como meta para cada paciente, no? ¿De qué dependen las metas? O esos estándares de, por ejemplo, si yo voy a esperar una hemoglobina glicosilada menor a 7 o menor a 8, ¿de qué depende? Está clarito en la lámina. ¿Qué dice el público? Pucha, que andan perdidos. De la edad, bien, Yerko, por fin sacaste la voz. De la edad, yo voy a establecer
hemoglobina glicosilada menor a 7% para todas las personas menores a... ¿qué? Javier, esto también queda grabado por si acaso. La cobertura de hemoglobina glicosilada menor a 7 en todas las pacientes menores de 80 años, ¿ya? Como lo dice acá, ¿no es cierto? De 80 años y más se espera una meta menor al 8%, porque se sabe que a esa edad ya hay un daño mayor, por lo tanto, la hemoglobina glicosilada nunca la vamos a tener menor a 7. Tienen que conocer bien sus patologías para poder establecer los indicadores, ojo con eso. Y el denominador va a ser todo esto que está aquí, y aquí no me va a tener mucho. Quiero saber si entendieron esto de los indicadores y cómo se relacionan con los objetivos estratégicos. ¿Y por qué son importantes estos indicadores para programar? Niños, ¿se entendió hasta aquí o no? Ya, avancemos. Entonces, vamos a hablar del cumplimiento de metas ahora. Para el año 2000, las últimas metas que existen son 8 metas sanitarias para este año 2019-2020 que están establecidas en la ley 19.813. Y hay que tener en cuenta que con el 90% cumplimiento de las metas se asigna un bono para el equipo de atención primaria. Por lo tanto, en este caso, hay que pensar que esto va supeditado también a un estímulo económico que ustedes le pueden eventualmente entregar a su personal cuando ustedes sean jefes, si es que cumplen efectivamente con el 90% cumplimiento. Ahora, para poder llegar a este 90%, tienen que estar muy bien programadas las cosas que ustedes van a hacer, de acuerdo a esos 3 parámetros que yo les dije, que era la cobertura, el rendimiento y la concentración, ¿ya? Ahora, las metas sanitarias son las que están acá y las pueden revisar también en su documento. Tenemos la recuperación del desarrollo psicomotor, reducción del número de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente, hay odontológicas, está la cobertura efectiva de diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más, cobertura efectiva de hipertensión en 15 años y más, mantener o reducir el porcentaje de obesidad en la población de niños menores de 6 años bajo control, Consejo de Desarrollo de Salud funcionando regularmente y la evaluación anual del pie diabético en personas con diabetes mellitus bajo control. Si ustedes se pudieron dar cuenta, la gran mayoría de las metas tienen que ver con acciones de enfermería. Por lo tanto, si ustedes no saben programar o no entienden bien esta parte de los indicadores, que yo sé que les cuesta y por eso les estoy dando harto bombo y platillo para que lo puedan entender, les va a costar. Vamos a ver un ejemplo que no tiene que ver mucho con enfermería, pero está hecho ex profeso para poder tener otros ejercicios para la prueba. Pero básicamente van a programar la actividad de ingreso a control prenatal de un CEFAM y van a tener que el número de ingreso a control prenatal del año anterior fue de 319, ¿ya? Este es un ejemplo que quiero que lo vayan revisando, si quieren lo van haciendo en un cuaderno al lado y lo vamos a ir revisando paso a paso para que quede claro cómo tienen que hacerlo. Pasado tuvimos un ingreso a este control de 319 mamás. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esos datos son importantes. ¿Están preparados para ver el ejemplo de planificación? Porque esto es lo que van a hacer en la prueba, que no se ve. ¿Se ve ahí, Fernanda?
Micrófono, ya. Entonces, vamos a hacer esta misma, ¿cómo se llama esto? Planillita. Yo les voy a hacer una planillita muy similar a este. Recuerden que esta es una actividad de matrona y recuerden que hay datos que les tengo que dar yo para la prueba, estoy pensando, ¿ya? Pero básicamente esto es lo que ustedes quieren, lo que ustedes van a tener que hacer. Tienen que poner la actividad acá, en este caso es el ingreso control prenatal, la población estimada con va a ser la población bajo control, ¿ya? Para ejemplo, habíamos dicho que eran 319 personas. La cobertura se las voy a dar yo, en este caso es el 100%, o sea, tienen que estar estas 319 personas con su control prenatal hecho. La población a atender es el porcentaje de cobertura aplicada a la población universo, que serían, si estoy hablando de 100%, tenemos que tener 319. La concentración, dijimos cuántos controles eran al año y tenemos uno, por lo tanto la meta anual tenemos que tener 319 controles hechos, el rendimiento es 1 por hora, las horas anuales que se tienen que usar para esto son 319 y las horas al día, ¿no es cierto?, que son teniendo en cuenta los días hábiles, que son 240, con ese valor nos vamos a trabajar. Vamos a tener que multiplicar, ¿no es cierto?, los 300 por la cantidad de horas, que sería el rendimiento, digamos, 1 por hora, ¿ya? Si aquí fueran 2 por hora, tendrían que ser 319 por 0, dividido por 2, ¿sí? Porque en una hora van a ser 2 controles. ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no? Chicos, ¿vamos bien con el ejemplo? ¿Alguien que me hable por el micrófono? Sí, ya, perfecto. Por lo tanto, la cantidad de horas al día o de horas totales, digamos, les va a dar de 1329 y si quieren seguir jugando podrían eventualmente transformar esto en días y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer cuando uno les habla de programación, ¿ya? Esta misma planilla es la que ustedes tienen que tener claridad para poder llenar. Ahora, dos apreciaciones en relación a este ejemplo. Fidel, no te preocupes, esta la voy a subir al tiro cuando terminemos, así que ahí la vas a poder revisar con más calma para que puedas hacer tu control 3. Hay algunas apreciaciones que yo les voy a comentar en relación a este ejemplo. Y aquí quiero que me pongan todas las antenas paradas. Si alguien que no escucha bien, por favor, alguien que me escuche lo escribe en el chat. ¿De acuerdo? Mónica o Nayaret. La Ruth no sé si me está escuchando bien. Que me conteste que va a reproducir lo que yo voy a decir ahora en el chat. Ya hay población bajo control. Cuando uno lo hace de la manera más científica o estadística, uno generalmente entiende que la población no se queda estática. La población probablemente no va a ser la misma que el año pasado. Va a ser más o menos. ¿Qué creen ustedes? ¿Aumenta la población o baja la población de un año a otro? Baja, dice Phil. ¿Por qué dices tú que baja? Aumenta, 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 aumenta. Ya, aumenta.
Aumenta por distintas razones. Podríamos analizarlo. Ya lo voy a escribir, Nayanet. Tranquila. La población bajo control, acá lo voy a escribir. La población bajo control de un año a otro, generalmente, estadísticamente, lo voy a poner, estadísticamente aumenta en un 10%, entre un 10% a un 15%. ¿Ya? Por lo tanto, los voy a escribir para que todos lo vean. Si tienen 319 personas en la población bajo control del año pasado, este año esa población aumentó en un 10 a un 15%. O sea, tendrían que sacar 319 por 0,1 y les va a dar un número X, ¿no es cierto? Les va a dar el 10%, ¿sí? Y a eso van a tener que sumar 319 más el 10%, y eso les va a dar la población bajo control actual. ¿Se entendió, chiquillos? Por lo tanto, si ustedes replican la misma población del año anterior, lo más probable es que estén trabajando con menos población. Este recuerdo de que la población aumenta, por lo tanto van a trabajar con el 10% más, ¿ya? Y en esta parte de acá, donde dice población estimada, le van a sumar el 10% a la población que les voy a dar en el problema. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí quedamos claros? Ya. Entonces, ¿ven que no es difícil cuando uno lo hace así con claridad? Aquí están los números de actividades totales, la media anual, aquí está la hora matrona diaria para atender todos los ingresos, necesitarían 1,32 horas diarias para atender todos los ingresos. ¿Ya? Eh, eh, aquí lo que hacen es dividir los 319 por acá. 319 se divide por los 240 y les va a dar las horas al día que ustedes necesitarían para poder atender. Este es un ejemplo de matrona, que lo hice a propósito para no meterme en la pata de los caballos y darles un ejemplo que yo pudiera eventualmente usar en el control. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? Hoy día, esto generalmente no se los enseñan porque no es mucha la gente que lo maneja bien, pero hay conceptos que son importantes que ustedes tienen que entender, y esta clase está diseñada para que ustedes lo vayan entendiendo desde las metas sanitarias hasta lo que ustedes tienen que programar para el día a día en un centro de salud. Preguntas. Es el momento de las preguntas, chiquillos. Ahora los escucho y los leo. Para los que son más matemáticos, esto les va a ser bastante más fácil. Mónica, te quiero escuchar. ¿Lo habías visto? ¿Lo habías visto de esta manera? Eh, ¿No habían visto nada de esto, Mónica?
Chan. Ya, y el resto del público, de los que van conmigo al día, ahora sí les hace sentido algunos conceptos de salud pública y todo lo demás. Fernanda, debe ser la internet, porque aparentemente chiquillos, chiquillos lindos, ¿les hace sentido ahora esto en comunidad uno, comunidad 2? ¿No tienen preguntas? Les puedo dejar tareas, ejercicios, pero va la información que necesitan está aquí. Esto va a quedar automáticamente, hay que ir rellenando, tal cual, con todo lo que ustedes ya vieron. Como el BBB que hay que esperar. Voy a tratar de hacerles sí, Mónica, es parecida. Fernanda, estoy escribiendo porque hay mucha gente que no me escucha. No sé si es la internet la mala o qué. No sé si eso se escuchó. Ya, si no hay dudas, entonces, chiquillos, voy a dejar la clase hasta acá. Compártanle, por favor, a la Mónica el material que ustedes tienen disponible. Y eso, pues, voy a tratar de ver si es que, no sé si hoy día en la noche o mañana les dejo algunos ejercicios para que hagan, para que practiquen. Ya, si no hay más dudas, chiquillos, dejamos hasta aquí la clase. Ya, chiquillos, nos vemos entonces.
Ojalá que les sirva lo que vimos hoy día.